Hola chicos. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí seguimos. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Bueno, vamos a compartir nuestra diapositiva 3 para que les comparta lo del trabajo. Ahí está. Acá está. Okay. Ahí estamos presentando la última parte, que es esta unidad 5 de desarrollo de objetivos y metas hacia la asignación de prioridades, indicadores ambientales de energía. Fíjense que esta parte va de acuerdo también a los tiempos que se vayan a erogar, pero hay que recordar también, como estábamos comentando, que bueno, todas las empresas pues no se dedican a lo mismo, por lo cual la norma en ese caso pues también hace hincapié de un tiempo que hay que debe ser dedicado a la línea base. Entonces, esas partes de los periodos que pide, ¿no? Se refiere precisamente a un periodo adecuado. Adecuado precisamente, pues, para ser caracterizado, bueno, de acuerdo al tipo de empresa. Por ejemplo, en una empacadora, pues, de alimentos, a lo mejor, pues, primero tienen que cosechar y después hacer ese empacado para la salida de la materia prima. Así que no va a pasar lo mismo en esa línea base, a lo mejor de caracterización, de un mes a otro mes, o sea, se va a intensificar la producción a lo mejor en un cierto mes. Hay que caracterizar muy bien cómo están nuestras partes del proceso. También, por ejemplo, en la parte de electrodomésticos, a lo mejor tienen más salida en algún tiempo cuando es más alta la productividad que se pretende en los últimos 6 meses del año. También hay que hablar que en esta parte las plantas de generación pues también tienen su parte de actuación y así cada una de las partes de los tipos de empresas que estemos hablando. También en base a esto, ¿no? Estas partes tienen que ver precisamente por cómo voy a pasar esta parte de los objetivos. Por eso habla de que sea algo real. Voy a poner aquí. Por eso habla de que sea algo real, específico y consistente. Sí tiene que llevar una lógica, pero también hay que fijarnos en cuanto a la productividad también de la empresa. Recordemos que la norma pide como base 2 elementos para ese aprovechamiento que estamos llamando, bueno, que la norma llama ese desempeño energético, que es describir o identificar esos indicadores, perdón, los indicadores de desempeño energético de acuerdo precisamente a la línea base de ese desempeño energético, lo que vamos a crear como línea base con los datos que ya tengamos. Y entonces, pues ya de acuerdo a esto, ya entonces habremos hecho una identificación. Recordemos que ahí vamos a utilizar pues ciertas unidades y hay que ver, estábamos hablando de estas partes que sean medibles las metas, que sean alcanzables, que sean relevantes, que sean en cuanto al tiempo. Y esta parte es lo que ellos le llaman, bueno, periodo adecuado, que lo presentes en el periodo en que verdaderamente tiene que haber esa productividad, ese valor que vamos a medir, que tiene que estar precisamente a una parte de unidad asociada, ya sea, como habíamos comentado, por kilowatt hora o por kilowatt hora de acuerdo a la producción, a cuántos ladrillos, a cuántos envases, dependiendo, ¿no? A lo que se dedique.
y también puede ser por toneladas, por litros, de acuerdo al tipo de servicio que se presente. Así que cuando nos referimos también a esta parte que sean medibles, decimos la anchura, ¿no? ¿A qué nivel? Si lo vamos a hacer a un nivel muy grande, pues ocurriría en toda la empresa, como estábamos diciendo, todo el corporativo. Esta parte de hacerlo a mayor escala nos va a dar un mayor grueso parte aprovechable de identificación de cada uno de los departamentos, de ahí nos iríamos a cada uno de los procesos, de ahí más bajo a cada uno de los sistemas. Por lo cual, si nos vamos a niveles bajos, por ejemplo, de los sistemas o de un solo equipo, pues nos iremos a poco rango de mejoras. Eso es lógico de pensarse. Entonces, entre más arriba veamos, más características de mejora vamos a encontrar o más áreas de oportunidad. Entre más bajo veamos, pues va a ser un poco rango para el área de oportunidades. Esto es importante por el estudio que que estamos haciendo en esta simulación, porque a lo mejor identifiquemos pues muy pocas oportunidades, pero no debemos de pensar que son las únicas que pudieran pasar. Esto es porque estamos haciendo un sesgo por tiempo. Pero si esto ocurriera de manera real, lo más recomendable es hacerlo a nivel macro de organización. Entonces, como un sistema corporativo, y en el sistema corporativo, pues tú vas viendo estas partes ya desmembradas de todas las plantas que se tengan, y cada una de las plantas escudriñaríamos los tipos de proceso, ¿no? ¿Qué tipos o sistemas están ocupando? Y entonces encontraríamos más indicadores en cuanto precisamente al tipo de servicio que estemos haciendo. Así también entonces deberíamos de incluir el tipo de periodo real en el que estamos planificando, ¿no? Porque, por ejemplo, les comentaba, a veces, por ejemplo, lo que es las horchatas, o sea, las partes de alimentos, tienen más venta en unos meses que otros. Eso repercute en el grado de producción. Igual los ensambles para autos tienen más producción en un tiempo que otro. Ahora, hay que prever dentro de nuestras metas si a lo mejor tienen contemplado cambiar un equipo o usar un equipo especial en determinados tiempos u otros tiempos. Les voy a poner un ejemplo. En el ámbito de la recuperación, por ejemplo, de vidrio, cuando hay fabricación de calcín, en estos tipos de proceso, muchas veces hay 1, 2, 3 moliendas de vidrio, ¿no? Que tienen sus diferentes tipos de molino. Entonces, muchas veces por periodos, por ejemplo, ahorita que viene la parte de diciembre, se trabajan más todos los 3 o 4 tipos de molino que pretendan, porque tienen mucha salida de producto hacia sus clientes. En cambio, en los primeros 6 meses tiende a bajar ese tipo de producción y a veces nada más tienen una primera molienda. Entonces, depende, por eso hablamos que depende el tipo de pyme. Cuando decimos eso, es con estos ejemplos que estamos desgreñando exactamente a qué nos referimos. Por eso las preguntas tienen que pasar por esa parte de la revisión. Ahorita vamos a llevar ese estudio de consenso, o sea, nuestro plan que vamos a hacer con muy poco esquema, pero no quiere decir que suceda así. Hay mucho más. Inclusive, si quisiéramos hacer un estudio, como le llaman, a nivel corporativo, por ejemplo, incluyendo todos los sistemas, es lo que les comentaba al principio. Tenemos que pasar por otras recomendaciones, por ejemplo, la 50.003, la 50.006, viendo las partes de los equipos, qué está pasando en algunos tipos de características, cómo lo describe la norma. Cada una de ellas tiene sus inferencias para ese tipo de análisis en cuanto a cómo hacer ese indicador y cómo hacer esa línea base. Entonces, esta parte de objetivos, metas energéticas y plan de acción ocurren en ese planteamiento, ¿no?, que estamos haciendo.
Entonces, cuando, por ejemplo, estamos observando sobre este ejemplo que yo les voy a enviar, ellos dicen que 6 meses, bueno, como es un ámbito de la construcción, a lo mejor, entre comillas, sea un poco estable. Pero en el ámbito de procesos es otra cosa muy diferente, ¿verdad? En el ámbito de procesos va a depender precisamente del requerimiento de la producción, del requerimiento de la materia prima. Por ello hay que identificar cuando algún tipo de equipo o planta a lo mejor se dispersa mucho, pero tenemos que saber por qué se está dispersando mucho de la línea base. A lo mejor tiene ciertas características en esos tiempos y hay que tomar entonces conceptos referentes a ese mes para poder tener algún tipo de análisis, y eso va a depender de muchas variantes. Entonces, ese desempeño energético está ligado precisamente con el consumo de energía por ciertos periodos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de eficiencia y a lo mejor no podemos mantener nuestra línea de eficiencia, pero hay que ver por qué. ¿Por qué está ocurriendo eso? No siempre ocurre por un desbalance del equipo. A veces también no estamos partiendo bien los periodos de requisición. Y esa parte es muy importante para entrar en el concepto del desempeño energético. Por lo cual, bueno, estamos observando que hay muchas variantes que hay que analizar y subanalizar dentro de ellas. Inclusive aquí dentro de la eficiencia, miren, en este esquema, ¿no? Tenemos tiempo y tenemos eficiencia. Y entonces se ve ahí una línea base, ¿no? Bueno, o sea, en esa parte está muy distorsionada, ¿no? Una línea base, y tenemos estos dibujitos que nos están diciendo, bueno, no te fijes mucho en esta caracterización de cómo llegan, sino cómo la estás utilizando para precisamente hacer ese consumo energético y producir. Te está hablando de medir, pero también al hablar de eficiencia te está hablando del tiempo. ¿Ok? Entonces, no es solamente esto, o sea, no es nada más línea de base, indicadores, la evaluación y hacer la recomendación. Hay mucho más dentro de cada cajón de análisis para cada uno de ellos. Entonces, esta línea base está relacionada precisamente con ciertos periodos de tiempo, y esos periodos de qué van a ser, ¿no? Pues van a ser del comportamiento que estemos hablando, del tipo de empresa, características y para qué estamos utilizando esa energía. Por eso, algunas veces hablamos precisamente de este tiempo de acuerdo a ciclos operativos de trabajo. Cada empresa tiene un ciclo operativo de trabajo diferente, y eso para la norma lo detalla como si fueran los periodos adecuados a ese ciclo. Ajá. Entonces, hay que hacer ese tipo de caracterización también dentro de estas partes de los elementos que pide la norma precisamente para ese desempeño. ¿Okay? Entonces, estos consumos de energía, esta eficiencia energética, ¿no? Y esta parte de los usos estamos desmembrando cómo es que se están utilizando. ¿Okay? Entonces, esa revisión energética, entre mayor nivel la veamos, más indicadores vamos a encontrar, más oportunidades de mejora. Entre menos nivel veamos, vamos a encontrar precisamente, como estamos en un poco rango de observación, vamos a encontrar pues poco rango también a esa parte de las mejoras, ¿no? Que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esta revisión energética ya dentro del proceso de planificación siempre la vamos a ver como entradas y salidas, ¿ok? Entonces, hay que verificar los datos de energía en todos esos rubros que estamos comentando, cómo se comporta ese análisis en cuanto a la evaluación y el uso. Ahí podemos identificar precisamente y tomar acciones relacionadas con los usos de energía para dar oportunidades a ese buen desempeño energético. Y de acuerdo a esto, precisamente, pues hacer un estimado del consumo en un futuro. Es por eso que cuando hacemos esa línea base, bueno, damos precisamente una pequeña conclusión de qué podría estar pasando o cuáles podríamos depreciar en su momento para no volver a repetir ese margen de error si fuera una producción lineal.
Por supuesto que hay un informe de toda esa revisión que se hizo, debe ser documentada. Recordemos esa parte de los documentos técnicos y tener en cuenta esa línea base de energía, la línea base, la identificación y el uso que se le está dando. Ahora, esos dos elementos tienen que ir bajo documentados siempre dentro de la parte del desempeño energético, la línea de base y los indicadores. Por eso es que le estoy dando más peso a esta parte. Plan de recopilación de datos de energía, porque un ensayo técnico tal cual ocurriría, bueno, qué tipo de organización es, cuáles son las características de la organización, cuál es su proceso. Aquí, por ejemplo, ahorita comenté algo de proceso de reciclaje, de electrodomésticos, de empacadoras, que es la parte de los alimentos, inclusive estaba yo comentando, inclusive las partes, por ejemplo, de requerimientos, por ejemplo, de chocolate, en toda la parte de alimentos, de horchatas y todo ese tipo de alimentos, ocurre de muy diferente esta parte del ciclo operativo de trabajo, ¿no? Entonces, hay que tratar de ir escudriñando también esas partes. Dice, aquí, por ejemplo, cuando la parte del manual te hace el comentario hacia analizar consumos pasados y presentes de los tipos de energía, bueno, hay que identificar qué tipos de energía tengo. Recordemos que no solo eléctrica, ya hablamos de gas y hablamos de otras particularidades. Ya estamos entrando precisamente a unidades de energía. Y bueno, también hay algunos anexos sobre la homologación de unidades, ¿no? O la traducción de las equivalencias. Dice, las unidades de energía de acuerdo a las unidades de producción. Aquí tenemos un registro energético total de una organización, ¿no? Podría ser así. Recuerden que la norma, pues, te comenta, tú puedes tener tus propios tipos de registro, pero pues va a llegar el día del vaciado también. Dice, periodo mensual, semanal, diario, ¿cómo estás estudiando este comportamiento? El tipo de producción, unidad productiva, servicios concluidos, kilómetros recorridos, energía eléctrica, gas natural, diésel, podrían ser otro tipo, global, dice energía total consumida. El tipo de indicador. Es más o menos así este referente como lo vamos a realizar en el ejemplo que les voy a mostrar. Dice, evaluar el uso de energía en el pasado y en la actualidad, pero hay que tomar como características todo lo que hemos comentado ahorita, ¿no? Entonces, hay que ver las variables estacionales. Estas partes también son muy importantes que muchas veces afectan los periodos de producción, ¿no? Inclusive la parte también en donde esté situacionada la empresa. Esas partes geográficas también, la geología, el clima, el propio control también de las operaciones, pues son afectadas. Hay que ver también qué cantidad de materia prima se va a utilizar. A lo mejor lo vamos a hacer en cuanto a ítems, por ejemplo, como les comentaba, en cuanto a la materia prima. Por ejemplo, en las empresas de manufactura, pues a veces cambian los modelos de pieza, no se realizan los mismos, por lo tanto, los tipos de energía suelen ser diferentes de acuerdo al grado de productividad. Entonces, también todas esas variables hay que irlas tomando en cuenta de acuerdo al tipo de empresa para evaluar esa parte de energía pasada y presente dentro de sus propias tendencias de la empresa. Las posibles fuentes de datos de los tipos de energía y sus usos y consumos, dice, incluyen todas estas. Al principio de la unidad 4 yo di algunas referentes y aquí están registradas otro tipo. También depende del margen de la empresa, del tipo, cómo se maneje, cómo se controla, ¿no? Aquí estamos hablando de facturas, aquí estamos hablando de periodos de consumo que estén registrados, aquí de registros manuales o electrónicos, aquí de consumos energéticos, de ciertas estimaciones. Recordemos que podemos hacer monitoreos,
También podemos usar ciertas modelaciones en cuanto al uso de la energía. Entonces, tenemos diferentes tipos de sistemas para poder hacer precisamente esa identificación. Aquí nos están hablando de datos, de inventarios de activos, de bitácoras, inclusive hora de arranque de paro de los compresores. Entonces, ¿qué está pasando con mi unidad? Por eso se dice que se debe conocer precisamente el sistema para poder identificarlo. En cuanto a los registros de servicio, dice registros de visitas de proveedores y distribuidores, sistema de control de datos, adquisiciones de otras fuentes de energía, si eso hubiera ocurrido, aceite combustible, biocombustible, cómo se está utilizando precisamente en ese tipo de producción. Otros tipos, por ejemplo, son identificar usos de estas partes de las energías para establecer estas partes de los criterios de cómo voy a hacer precisamente la selección, a qué le voy a llamar significativo del uso de la energía. Bueno, tiene que golpear algún tipo de dato clave, ¿no? La parte del financiamiento, la parte del costo, o está lastimando o desequilibrando la parte de la producción, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer ese tipo de identificación para establecer la selección. Y aquí ya habíamos hablado de algunos métodos también de herramientas, ¿no? Que hemos comentado como modelo. Bueno, ahorita lo que se estila son los modelos de simulación. Y Excel, bueno, te da también esa parte de estar simulando hacia los tipos de datos. Otros medios que pueden ser utilizados como criterios precisamente para la determinación de los usos de la energía, pues es hacer las variaciones con algunos tipos de gráficos de picos y valles de la línea base, comparar el desempeño energético con otras instalaciones, otros procesos, equipos similares en la organización. Inclusive fuera de ella puedes tomar algunos datos referentes o referidos precisamente. Lógico es que son historiales que uno puede tomar como experiencias nada más, ¿no? Porque inclusive no es el mismo tipo de energía producir un pañal aquí, o un clean bebé, por decir, ¿no? Un pañal desechable de bebé, que en otro tipo de región. El agua, ¿no? Todos los recursos, los servicios, no tienen las mismas partes de los precios, los tipos de máquina consumen de manera diferente, y entonces todo eso implica un grado de variación. Sin embargo, pudiera ser un punto referente. Ahora, si está dentro del mismo proceso, bueno, pues es más, se va viendo menos variabilidad. Y por supuesto, las entrevistas que habíamos comentado, porque luego los operadores pues conocen un poco más o están más cerca de la parte operativa. Por eso es importante, dice, hacer esta capacitación sobre las buenas prácticas. Esta parte de la capacitación le da todo un enfoque muy serio esta norma, ¿no? Otros medios que pueden ser utilizados, pues estábamos hablando de la parte financiera, de revisar las políticas y procedimientos de la organización en caso que algo esté fallando ahí. Ya que se han definido los criterios en base a esta parte del uso de la energía, de los indicadores, pues hay que hacer una valoración, ¿no? Ya que se han definido, bueno, pues entonces, ¿cuál de ellos está impactando más potencialmente a esta parte del desempeño energético? Hay ciertos factores también que van a ser variables relevantes. Estas partes, los factores estáticos, dice dentro del proceso de normalización de datos, hay algunas partes que comenta la norma, esta es la 50.001, pero por ejemplo hay principios que podríamos establecer y esos ya vienen dentro de la 50.006, por ejemplo. Entonces habría que ver todo el margen de la familia precisamente, aunque se dedica precisamente a estos factores de variables de influencia, ya sean externos o internos, del consumo de energía. Entonces, hay que identificar cuáles son estos factores estáticos.
Determinar su desempeño energético con datos de consumo de energía disponible y su nivel de eficiencia energética, las partes de operación necesaria, los temas de capacitación. Es, bueno, si el personal no tiene la capacitación, pues entonces no va a tener el conocimiento para la actuación. Recordemos que en la pasada unidad, veíamos un recuadro en donde veíamos actividades. Estas partes de las actividades, pues tienen que ser de manera consensuadas y por eso estábamos hablando también de esa parte de la preparación. Si no tenemos esa preparación, pues va a ser muy difícil, aunque conozca mi equipo, saber identificar o a qué darle prioridad, y por eso ocurren esas partes de las herramientas en cuanto a la parte, en cuanto a al sistema de gestión también ambiental. También hay partes, hay herramientas que te dan la dimensión, ¿no?, de importancia o la ponderación que puede tener un problema con otro. La relación con otros requisitos del sistema de gestión, pues es lo que les comentaba. Si queremos hacer una parte ya más alta sobre esta relación del sistema de gestión en la implementación, pues tendríamos que hacerlo a un nivel ya de consenso más alto de operatividad, como es ya el corporativo total, ¿no? Aquí ya estamos viendo asomadas otras piezas: diseño y compras, control operacional, los objetivos y metas, el seguimiento, la medición y los análisis, la competencia, la formación y la sensibilización. Esto está hablando precisamente de toda la parte de la capacitación, ¿no?, y la comunicación también. Aquí nosotros vamos a armar precisamente los objetivos, las metas para hacer la planificación hacia dónde vamos de la medición y aventurar precisamente algunas partes de los beneficios y ventajas a través de las oportunidades. Esas oportunidades de mejora hay que priorizarlas en base también a las partes que se tenga de información. Inclusive ponen aquí ideas de operadores, los estudios de optimización. También en cuanto al tiempo hay que decidirlo, ¿no? ¿Qué puedo aventurar más rápido que me dé en menos tiempo resultados? Pero recordando y anudando que nosotros tenemos que tomar en cuenta precisamente el periodo adecuado de acuerdo al ciclo operativo de trabajo. Y en base a ello, pues, hacer esas evaluaciones energéticas para ir a ese juego de variables y hacer los ajustes de propuesta. Ejemplos de oportunidades de mejora: cuando ya se termine este análisis, bueno, ¿qué puedo mejorar? A lo mejor puedo cambiar de equipo, o puedo usar una nueva tecnología, o puedo, a lo mejor encuentro fallas en las partes de mantenimiento, y entonces esto va dentro de los controles operacionales. A lo mejor estoy asomando que ya necesitamos hacer una sustitución del tipo de energía, pudiera ser, ¿no?, de acuerdo al tipo de identificación que hicimos, o que hace falta una optimización dentro de los procesos. Y bueno, en esta parte de la cogeneración de energía estábamos comentando que es importante también que presenta, pues, periodos adecuados para realizarlo o no. Y otras partes de oportunidades, pues, que pudiéramos asomar en el tipo de estudio. Por lo cual, también en el inventario, pues, tenemos algunas partes de oportunidades, ya que al hacer una mejor producción puede haber retornos de inversión, ¿no?, al momento, o tasas internas de retorno. Y en la parte ambiental, pues, tenemos que asomarnos a esa parte del beneficio de la implementación de ese sistema de administración, cómo se aportó en la reducción de emisiones. Así que hay que priorizar, ¿no?, esas partes de las oportunidades, es decir, que hay que hacer una conversión de esas oportunidades hacia esas áreas de beneficios. Aquí hay otros ejemplos de criterios para priorizar oportunidades que pueden incluir algunas partes que ya hemos visto. Aquí esto está más detallado, como cantidad de emisiones evitadas o el porcentaje de reducción que ya se ha realizado.
¿no? Y algunas partes financieras, comerciales, otros ejemplos de criterios, ¿no? Para precisamente priorizar esta parte de las oportunidades. Estimar los usos y consumos de energía para el futuro. Como ya hemos identificado y hemos analizado, pues entonces ya tenemos que ir precisamente a esa parte. Todo es la planificación, pero la parte también fundamental es, bueno, a qué parte del consenso llegamos con todo ese tipo de análisis y ahora qué vamos a hacer, ¿ok? Entonces, cuando se hacen estos tipos de ajustes en la línea base, pues entonces estamos precisamente visualizando las metas de los futuros tiempos, de la futura proyección de producción del trabajo. Y bueno, ya estamos hablando precisamente de la relación de este conteo de kilowatt por hora por ítems, o que si fue por todo el proceso, o que fue a gran o menor escala, pero cómo va a proyectar en esa parte del futuro. Ya podemos hacer algunas conclusiones. Para poder hacer indicadores de desempeño energético, dice, son valores cuantificables de la organización completa. Y esto es lo que les comentaba, entre más grande sea el estudio, pues más indicadores vamos a encontrar. Como esta parte de ensayo va a ser pequeña por el tiempo, entonces van a aventurar algunos indicadores precisamente un poco más cortos, ¿no? En base también al análisis, pues van a aventurar esa parte del futuro. Dice, puede representarse un consumo de energía, el total o por tipo de uso de energía. Y eso empecé comentando aquí en la unidad. Una relación cuantitativa, bueno, debe de ser un conteo precisamente porque si no, no vamos a poder demostrar. Recordemos que las metas son reales. Tengo que hablarle, aventurarme de algún tipo de porcentaje o llegar a un consenso de tipo de porcentaje también. Ejemplos de indicadores, a lo mejor en la iluminación, ¿no? Si le voy a dedicar mi trabajo, como es el que les voy a presentar, dice consumo eléctrico por unidad de superficie, por unidad de trabajador. En este caso, nosotros estamos viendo de superficie, bueno, en el caso que les voy a presentar, ¿no? Kilowatt hora por metro cuadrado. Y ahí pues influye un poco la situación geográfica, por supuesto, porque estamos hablando de iluminación. Lo mismo sucedería en el transporte, ¿no? Y en alguna de las partes golpea algunas presiones externas. Consumo de combustible, unidades y cómo estamos traduciendo también. A lo mejor es por producto, ¿no? Aquí estamos en kilojoule metro cuadrado de papel producido. Podría ser que nuestra gráfica quedara así, kilojoule metro cuadrado y la producción de papel producido. Pan horneado, por ejemplo, en las partes de la parte alimenticia, dice producción, gas natural, electricidad. Estamos hablando de diferentes partes de energía, de fuentes de energía diferentes. Las unidades, bueno, cada quien va a escoger a su conveniencia qué tipo de unidades pretende trabajar para también que sean reflejadas en los resultados. Niveles funcionales de los indicadores. Dice, a lo largo de la instalación, en las unidades de proceso, sistemas de energía y equipos. Y esa es la parte también, bueno, ya me aventuré a empezar con eso, pero necesitamos saber, por eso decía, a qué escala lo vamos a hacer. En esta parte a lo mejor ocurriría en un solo equipo, o si alguien ya tiene adelantado un sistema de energía o una parte del proceso, puede presentar su esquema, ¿no? Eso no hay ningún problema. Por supuesto que esto lleva, entre comillas, pues menos tiempo porque el sistema pues es más pequeño, pero entre más subas de nivel, ves muchos más indicadores y eso te hace asomarse a esta área de oportunidad que se acrecenta. Dice variables que pueden afectar al desempeño energético. Aquí hay una lista, yo comenté algunas, pero son algunas listas que ejercen cierta presión también en el desempeño energético. Por ejemplo, aquí en el proceso, pues la temperatura de enfriamiento, ¿no?
resguardar esas partes, pues cuando el sistema o el mismo aprovechamiento del sistema hay una presión precisamente externa. Entonces, de acuerdo a también a las afectaciones, hay que tomar en cuenta ciertas observaciones. Dice, disponibilidad de luz natural y los niveles de luz necesarios, por ejemplo, en el ámbito de las luminarias, ¿no? Otras partes que también ya comentamos, las horas de operación o los tiempos de operación en el año son muy importantes de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Muchas veces no se produce de la misma manera en ciertos tiempos. Niveles de actividad, por ejemplo, de carga de trabajo, de ocupación, la parte de la transmisión. Bueno, entonces aquí hay una gran variabilidad de identificaciones que podrían estar afectando el desempeño energético y que son observables y que tienen que ir. Hay unas que se pueden controlar y otras pues definitivamente no, como las partes climáticas. La referencia cuantitativa, dice, con la cual se compara el nivel de consumo. Si es simple, ¿no? Mes con mes del año anterior. Actual va sobre lo proyectado. ¿Cuál es la tendencia actualizada? Esta va a ser nuestra parte de estudio para la simulación, la parte simple. Dice la parte compleja, la unidad por salida, energía de enfriamiento por grados por día, consumo de energía. Esta parte del nivel de complejidad de la identificación y del nivel de la línea de base energético. Entonces, presenta aquí, dice simple, complejo, dice por unidad de salida, dependiendo cómo se quiere estudiar, y el modelo estadístico ya normalizado. En este caso, producción, dice por temperatura. ¿Cómo vamos a hacer un gráfico? Bueno, versus qué lo quieres manejar, ¿no? ¿Cómo quieres hacer tu interpretación? ¿Cómo te interesa a ti ver el uso de la energía en cuanto a la producción, en cuanto a precisamente a los costos, en cuanto a la producción con el tiempo? Entonces, ahí que hay que observar qué es lo que verdaderamente nos interesa en esta parte. Y eso se hace con una regresión lineal, donde, bueno, Y va a ser la variable dependiente, X regularmente siempre es el proceso, y todo es una parte precisamente a través de estos periodos que ya hemos levantado de la base de los datos energéticos, ¿no? Y por supuesto va a haber coeficientes para cada variable relevante. Algunas veces estaremos utilizando precisamente estas partes de la eficiencia. Si voy a trabajar al 80%, al 95%, pues ya va a depender también de los requerimientos. Características de la línea base energética. En primera instancia, pues debe ser una parte cuantitativa, ya lo hemos comentado, porque si no, no vamos a poder hacer las comparaciones del antes, el después y las posibles proyecciones hacia donde nos queremos ir en las metas del desempeño energético. Por eso hablamos, dice, en cuanto al tiempo, ¿verdad? Contiene esos datos robustos, reales, comprobables en esos documentos técnicos en base precisamente al sistema que estemos estudiando, que tenemos que comentar qué tipo de sistema, de acuerdo al consumo o la eficiencia energética que estén presentando. Y va a establecer este seguimiento de acuerdo a los resultados que nosotros obtengamos en toda esta parte de la identificación. Y bueno, posteriormente, cuando ya hayamos ajustado nuestra línea base, pues tendremos que hacer esta recirculación metodológica. Si esta recirculación de método no existe en la empresa, no está erogada el sistema de gestión. Lo único que hicieron fue hacer un ahorro y se acabó. Ajá. Entonces, si no hay revisiones, si no se están poniendo nuevamente datos en la línea base, si no hay una línea base, si no se está utilizando algún tipo de medición, ¿no? En este caso, pues, programas de Excel, lo más básico, ¿no? No estamos entonces haciendo esa mejora de los indicadores, ¿no? Entonces, a lo mejor hicimos un ahorro en el año, pero si ya hasta ahí llegó, entonces hasta ahí se cortó el plan,
No hay una planificación energética, fue un plan y nada más. Y un proyecto tiene un inicio y tiene un fin, ya no hay una mejora. En cambio, un proyecto de sistema de gestión de energía muy parecido a un proyecto común está solo en las líneas bases, pero la diferencia es el sostenimiento precisamente de la mejora. Si no hay una mejora, si no hay registros precisos, comprobables, cuantitativos de cómo se mejoró de año a año, entonces no estamos haciendo ni la implementación o no estamos yendo precisamente a la verificación del sistema de gestión. Planificación para la recopilación de datos de energía. ¿Cuáles son los datos que verdaderamente nos interesa en caso de algún tipo de sistemas? Si son ya esta parte, cuando ya tenemos nuestro valor, ya hemos decidido nuestra unidad de trabajo, ya decidimos el valor adecuado, ya sabemos esta parte del tiempo acorde al ciclo operativo de trabajo, pues ya tenemos una referencia. Así que va a ser, la primera línea base va a ser esta parte creciendo, ¿no? Con periodos adecuados, de acuerdo a los ciclos operativos de trabajo. Y, bueno, en caso de existir todas estas variables, pues se tienen que ir precisamente, debimos haberlas estudiado, y te tienen que ir acoplando precisamente a la parte de la operatividad del sistema de gestión que se quiera incluir. Esquemas de actividades del proceso de la planificación. Bueno, en la parte 1, la norma dice que hay que abordar los riesgos, pero también las oportunidades, porque en la parte en donde estemos describiendo vamos a encontrar no solo una identificación, sino muchas partes hacia las oportunidades, pero también hay que abordar los riesgos para poder garantizar precisamente ese tipo de barreras. Objetivos y metas energéticas, pues deben ser comunicadas, actualizadas, establecidas, y cada una lleva a considerar ciertas partes específicas. No es nada más hacer este proceso de planificación, ¿no? Por eso lleva un tiempo establecerlos. Dice, hay que considerar también la revisión de la política energética, pues lleva un tiempo. La mejora continua no se logra nada más así de la noche a la mañana, hay que pasar por todas estas partidas de evaluaciones hasta llegar a una línea base. La línea base no solo son datos, es a partir de todo un estudio extenuante que va a reflejar precisamente cómo se encuentra la estructura de la empresa, si eso es lo que se pretende, hacerlo a un gran nivel. Entre más grande y más robusto sea ese estudio, pues lógicamente va a presentar mayores indicadores. Bueno, ahí estoy presentando el archivo que yo les voy a enviar. Me voy a ir a la primera parte. Dice, primera parte es la caracterización energética para la evaluación de los impactos. Ustedes ya empezaron. Por supuesto que en un marco metodológico la introducción es lo que se escribe hasta lo último. Entonces esta parte me la voy a saltar. Describir el planteamiento del problema. Recuerden que esta parte sucede sobre el sistema de gestión ambiental. Y el sistema de gestión ambiental, pues hay un punto dentro de estas aristas para poder unirlas. ¿Ok? Entonces, esto es una redacción de este caso de la implementación de luminarias. Es un tipo de energía. Sucede en Colombia. Y hacen en el planteamiento del problema esta parte, unen la ODS, esta parte de desarrollo sostenible, pasan por algunos autores,
presentan ellos algunas partes de la demanda de energía eléctrica residencial dentro de su municipio o dentro de, pues sí, del municipio que se va a estudiar, ¿no? Dice que crece esta parte, a lo mejor en la parte empresarial ha crecido la parte de la producción también, y por eso hay que hacer una nueva identificación, o si no se ha hecho, hay que hacer la primera identificación, ¿no? Y hacen, cuentan, describen por qué el problema, ¿ok? Entonces, el problema debe de venir sustentado precisamente en aras de lo que se busque hacia la ODS, hacia esa parte de que se está presentando o se está haciendo algunos requerimientos sobre minimizar el consumo energético dentro de las empresas. Por eso les comentaba que la segunda tarea, que fue el análisis de las empresas, puede darles algo de refuerzo aquí en esta parte. No sé en rubros de qué van a hacer ustedes su parte de la propuesta, pero yo propongo que sea algo corto, ¿no? Para que no se alargue mucho el tiempo. Hacen una pregunta de investigación muy puntual. Dice, ¿es posible plantear alternativas de eficiencia que permitan reducir los impactos ambientales asociados al uso de consumo de energía hacia la parte del consumo residencial de esta región? Entonces, podría ser un modelo de lo que ustedes pudieran partir para ese tipo de estudio. La justificación debe de ser por qué interesa poner. Este trabajo contribuye, inclusive en el ámbito educativo, este trabajo contribuye parte de la implementación de este sistema de gestión de administración ambiental y los sistemas de gestión de energía basadas en las ISO. Aquí ocurriría la 2018, ¿no? Entonces, y la 14.000 también, ¿no? En esa instancia, sobre los indicadores, porque en eso lo vamos a basar, hacia los resultados que vamos a obtener, ¿no? Y asomarse a nuevas propuestas para un buen aprovechamiento. Ya hemos definido qué es el aprovechamiento de la energía. Luego, objetivos generales. En estas partes son muy puntuales. Dice, formular la caracterización energética. Ustedes podrían poner, formular la caracterización energética de la línea de base de energía para el sistema D hacia las propuestas de área de oportunidades o hacia las propuestas de oportunidades de mejora hacia la eficiencia energética. Las partes específicas me parecen que les cuadran un poco aquí para efectos de tiempo: plantear una línea base, evaluar impactos ambientales y proponer una alternativa. Ojo aquí, no se tarden mucho en la parte de la evaluación de los impactos ambientales. Les voy a comentar lo siguiente. Si ustedes ya tuvieron alguna experiencia en PML, ya ven que se hacen indicadores también, entonces pueden meter indicadores aquí, pueden meter indicadores aquí también de ciclo de vida, o sea, ya tendrían más puntual o más acortado ese trabajo y ya tendrían la evaluación hacia la parte ambiental. O hacer una simulación también en base referente a que se está utilizando mucho también en el ámbito de la construcción. Marco de referencia, estado del arte, es lo que les comentaba, ¿no? El estado del arte va desglosado hacia tres partes. Ámbito nacional de producción de energía. Esta parte, ¿no? Es un ámbito nacional, por supuesto, y ustedes pues buscarían algo muy fundamental nada más para darle fuerza al marco de referencia. Cuando estas planificaciones pasan, esta parte también se realiza. No es nada más levantar indicadores y hacer toda la planificación, requiere de este tipo de fortaleza. Luego dice evaluación ambiental energética en el ámbito internacional. Esta parte es del 2000, este estudio es del 2016, así que pudieran tomarla. Aquí ellos relatan, ponen, por ejemplo, hacen ese comparativo, ¿no? En el país de Chile, por ejemplo, para las emisiones de GEI. También aquí hacen
no un análisis, mencionan al país de México de cómo está pasando esta parte de la tecnología en las energías alternativas. Dice, países latinoamericanos como México, menciona clase de tecnología, analiza el modo que mitigan los efectos negativos sobre posibles implementaciones. Entonces, mencionan el país, y esto es parte importante también porque quiere decir que de afuera hacia adentro, están observando ciertos cambios de manera constructiva. Dice, ámbito nacional de la gestión energética y las energías renovables, cambio climático por el uso de la energía. Esta es la parte que me preguntaba, bueno, que estaba comentando su compañero y que le comentaba yo que sí, así es. Esta relación en donde nace estos tipos de ámbito, bueno, ahí es donde se hace esa demanda de crear esas partes de 50,000, que bueno, a nuestro país apenas está pues aterrizando, está nueva en el ámbito latino, ¿no? Y hace un poquito nada más de referencia, ¿ok? Para no tardarnos mucho en esas partes. Si ven, son partes concisas, son partes muy pequeñas, solo haciendo mención, porque así es como ocurriría precisamente el sistema de planeación. Marco teórico, caracterización energética, evaluación ambiental energética, ¿no? Algunas partes que ya mencionamos también en nuestras diapositivas, eso lo van a encontrar en todos los recursos para la planificación de administración ambiental y de energía. Todo esto lo vuelven a encontrar porque pues son las herramientas que más se utilizan, ¿no? En esa parte la norma no, mientras sea una parte científica comprobada de hace años, pues no hay ningún problema. Y estas se utilizan ya, están muy solidificadas en el ámbito de la ciencia. Esta segunda parte que ustedes van a ver ahí, habla precisamente sobre esta parte basificada del proceso, ¿no? Comentar solamente cómo se desarrolla este sistema de gestión ambiental y la unificación, ¿no? De estas dos hacia la norma técnica de las 50,000. Entonces, hay unas partes aquí muy importantes, hay ciertos autores, les comento, a mí no me molesta cuando agarran, no, pues es que agarraron del mismo archivo, para eso es la información, precisamente, ¿no? Para tomarla. Entonces, aquí, por ejemplo, si buscan García 2013, ahí van a encontrar todo sobre este científico o de Marcel, ¿no? No hay ningún problema. El marco conceptual es muy importante. Ahí les va. Si ya empezaron ustedes a hacer un glosario, si alguien del equipo dice, no, ¿sabes qué? Yo ya tengo el glosario o ya tengo parte de mi glosario, bueno, entonces en el marco conceptual puede ocurrir su glosario. Todo es para unificar. Yo aquí les doy algunos tipos de partidas, eficiencia energética, sistema de gestión energético, línea base, caracterización energética, evaluación, ¿no? Entonces, el marco normativo que ustedes van a incluir, en este caso, bueno, es de la entidad que estamos poniendo como ejemplo. Pero ustedes, por ejemplo, se van marco normativo de compresores, sistema energético, y pues les va a arrojar automáticamente algún tipo de norma que se adecue y vienen formatos, y pueden poner algunas, no pongan todas, pongan como referencia, se mencionan algunos puntos, porque algunos equipos sí llevan muchos, y si es una planta, pues lleva mucho más. La metodología, que muy pocas veces se entiende, muy pocas veces entendida. La metodología 1 es toda la primera parte que ya ustedes fundamentaron en la anterior actividad. Esta metodología 2 o la metodología de estudio o la segunda metodología es la técnica que ustedes van a utilizar. Y aquí ya nos habla precisamente que se va a basar en una parte cuantitativa y cualitativa. Me va a decir cuánto y me va a decir cuáles o quiénes va a ser la identificación, ¿no? Ahí yo aquí les digo que tomé esta parte precisamente para la explicación, el diagrama de metodología por objetivo del proyecto. Aquí está determinado, dice objetivo específico, ¿no? ¿Qué es lo que plantea?
el cálculo del consumo de energía, bueno, tienen que comentar, bueno, es que te comento que en este sistema yo voy a calcular mi consumo de energía con las siguientes unidades, porque mi proceso es de tal manera que así debe de ocurrir. ¿Qué tipo de medidor usaron? A lo mejor no usaron un medidor y a lo mejor usaron un historial. Por eso en las diapositivas vienen muchas partes de estos tipos sobre las requisiciones de los indicadores. Entonces ahí tienen una gran gama de lista para comentar, ¿sabe qué? Yo lo tomé así con los registros, fue realizada por un cuestionario, que no creo que les dé tiempo eso, ¿no? Fue realizada a través de registro de bitácora, fue tomada de una investigación, bueno, de algún lado tuvieron que haber salido esos tipos de indicadores, ¿no? Esos datos, ¿ok? Entonces, el objetivo específico 2, ¿no? Va a ser la evaluación. Bueno, pues ahora ya armé todo este conjunto y me voy a ir a hacer este tipo de evaluación, voy a formar una tabla de historial y la voy a meter después a mi línea base. Pero voy a tener que correlacionarla con qué aspectos ambientales, porque tiene que haber un interés precisamente del por qué estuvieron identificadas tantas, pero por qué algunas tienen ese ojo en la mira. En este caso se utilizaron modelos de matriz para aspectos ambientales. Pueden usar la estrategia que ustedes quieran. El hecho no es la estrategia, el hecho es la fundamentación de cómo ocurriría esta sinergia de la 14,000 con la 50,000. Entonces, aquí en este caso ellos usaron matriz de aspectos ambientales, le dieron ciertas, ocurre por ponderaciones, por ejemplo, ¿no? Y te dicen cómo van a tomar los impactos positivos, es un poco sobre su modelo de herramienta nada más. Si este fuera el caso de ustedes y si no, en la metodología, bueno, tienen que contar, voy a utilizar este modelo para la recopilación de los datos y los interpretaré para este modelo de la siguiente manera, ¿ok? Entonces, ellos, como lo hicieron este tipo de modelo, pues estas son sus partes resultantes, valores de efectos radiales, lineales, valores de tendencia, duración, intensidad y probabilidad. Bueno, fueron sus datos de variables para la clasificación. Aquí tienen cálculo de huella de carbono, por ejemplo, si esto ya hubiera ocurrido en la identificación de PML, bueno, ¿con qué fuente o qué tipo de herramienta se midió? ¿A través de qué tantos años? ¿A través de qué tantos meses? Porque recordemos que no todas las producciones son iguales, por eso comentamos eso. Entonces, se describe la importancia de la fuerza de la asociación de la 50,000 y la 14,000. Estos datos pueden actualizarlos. Y se hace la identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, en este caso a través de esta herramienta del FODA. Podrían asomar FODA, podrían asomar presión, estado, respuesta, el que ustedes gusten en esta parte, ¿no? Y inclusive no tiene que ser este mismo sistema, esto lo propone Cajal Alberto, ¿no? Para el modelo de matriz FODA, que ya ahorita ya se diversificó, ya hasta hay otra palabra ahí como presión también. Entonces, como hagan ustedes la identificación, no importa, porque eso ocurriría en cualquier empresa. No es tanto que no importe, más bien debe de ser claro, tienen una gama de herramientas para presentar. Entonces, no vamos a puntualizar en qué tipo de herramientas. Inclusive, si tienen un software para correr su sistema de gestión de energía, está bien. Los que no, bueno, lo haremos por medio de cálculo matemático por línea base de Excel. No hay ningún problema. ¿Okay? Matriz de diseños del programa de gestión, ¿no? Esta es una parte que veíamos también en las diapositivas. Ustedes pueden diseñar la suya o proponer de acuerdo a su organización la que tengan. Pueden quitarle el eslogan si ya están relacionados con ellos.
Dice propuesta de energías renovables. Ellos se inclinaron hacia esa parte, recuerden, porque están en el ámbito de la construcción. Entonces están viendo ciertas partes que pueden utilizar. Alcances y límites del proyecto, eso también lo van a tener que redactar, a lo mejor con un tipo de alcance y un tipo de límite. Aquí hay algunas ejemplos. Ustedes podrían estar aquí, evaluar los efectos ambientales reales para generar a partir del consumo de energía eléctrica o el consumo de energía del producto que estemos hablando, de generador de la fuente, ¿no? Teniendo en cuenta actividades, teniendo en cuenta sistema de procesos, teniendo en cuenta la producción de los ítems, no sé, ¿no? De acuerdo también, a lo mejor dicen, no, pues me voy a ir por el factor económico de la factura, no sé, de la CFE o factura de algo. Bueno, está bien, será sobre los aspectos. Entonces, así tendremos que hacer nuestra línea base versus, ¿verdad? Porque tendremos que identificar X y tendremos que identificar Y. Entonces, me parece que nos podría a lo mejor acoger esta parte de alcances y límites. Y por supuesto, presentar algunos resultados, qué está pasando con la línea base. En esta parte, chicos, hay zonificación, porque hay una presión del cambio climático. Recuerden que van a cambiar todos los factores de iluminación, entonces toman en cuenta características. No es que ustedes lo vayan a hacer, es un ejemplo. Zonas de distribución, y ellos hacen esta parte, ¿no? De identificar qué zonas son para ellos, y aquí viene el consumo de energía del conjunto residencial, o sea, ya tienen su consumo de datos, ¿no? Entonces, para ellos dicen no aplica, no aplica, no aplica, toman ciertas decisiones. Estas partes pasan por lo que les digo que hay que tomar en cuenta la operatividad, y no sucede diferente en los ámbitos también municipales. Por algo estos les pusieron que el consumo no aplica en estos periodos del momento. Dice variables a identificar, en este caso, bueno, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al consumo, de acuerdo al funcionamiento, de acuerdo a la ubicación. Bueno, entonces identificarán sus variables también, que van a identificar de acuerdo al tiempo, de acuerdo al proceso, de acuerdo al producto, de acuerdo a la materia prima, de acuerdo a la producción, de acuerdo a lo que ustedes quieran medir. Identificación de actividades, ¿qué es lo que realiza? A lo mejor no lo voy a hacer de casas o de partes residenciales, por ejemplo, aquí como este conjunto, ¿no? Pero a lo mejor quiero hacerlo, no sé, de una bomba, ¿no? Entonces, identificación de actividades, bueno, esa bomba, ¿cuánto produce? ¿Cuál es la característica de esa bomba? ¿Cuánto uso tiene esa bomba? ¿Cuáles son las características que destacan precisamente del equipo? ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo nada más. En este caso, la presión de zonificación, pues es importante. Consumo de energía por zonas, miren ellos cómo lo reflejan. Hacen un diagrama de Pareto y luego se van con todas estas partes. Regularmente, esto no lo van a ver en los especialistas aquí en México. No se recomienda. Ajá. Aquí lo que más se estila es lo que nosotros vamos a realizar, ¿ok? Pero si ustedes quisieran, no, pues voy a hacer un diagrama de Pareto y en base a ello voy a presentar mi línea de consumo y mi ajuste, ok, está perfecto. No importa, el diagrama de Pareto es algo verdaderamente comprobable como gráfico. Porque aquí pues están nada más picos y valles y aquí está mi tendencia. Entonces, después de ello hay que presentar un resultado para cada objetivo, ¿no? Este archivo, por supuesto que es muy largo, son de 62 páginas. El de ustedes pues será menos, ¿ok? El primer objetivo, bueno, fue la identificación. Los resultados fueron los siguientes. Hay que redactarlos, las tablas, tratar de poner qué identificaron, contra qué, por qué y qué se va a estudiar. Y ellos hacen toda una serie de identificaciones. Miren.
Luego dice significancia de algunos aspectos ambientales para ellos, con algunos tipos de matrices, clasificación de las influencias, bueno, en este caso para ellos porque es de una zona, pues. Clasificación de impactos reales y potenciales. Este científico asegura que los impactos reales son estos que están aquí, los impactos potenciales, por lo que ellos estudiaron, ¿no? Es lo que asegura el científico de acuerdo al consumo de energía de estas presiones sociales de viviendas. Ustedes pudieran acercar también, bueno, cuáles son los impactos reales que puede presentar dentro de la identificación para el sistema de energía una bomba, no sé, diferentes tipos de sistemas, ¿no? Descripción de los impactos ambientales, ¿no? Pues me interesa la mejora de la calidad de vida, podría ser por la responsabilidad social empresarial, ¿no? Y estar justificando cada parte. Yo hice un resumen de ellos nada más, que pudiera avalarse o anidarse también en la clase de tipo de estudio de ustedes. Generación de emisiones de CO2, cálculo de huella de carbono. Ellos hacen, por supuesto, todo un estudio, no son estas páginas, son mucho más, yo solo lo acorté a lo que podría acoplarse a nosotros, ¿no? Lo que podría proyectarse para algunos, a veces para otros no, de acuerdo al tipo de estudio. Aquí presentan los resultados del objetivo específico 3 y es el último. ¿Y el último cuál va a ser? Pues ya las recomendaciones porque pues ya evaluamos, ¿ok? Entonces, ellos se asoman, dice, apoyar al conjunto residencial en el establecimiento y uso del consumo de energía más adecuado, ¿no? Entonces, realizar mantenimientos preventivos a la bomba del número 1, no sé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Crear un mejor documento técnico de acuerdo a lo que le aplique, ¿no? El manejo de buenas prácticas para, ¿ok? Entonces, estas ya son los resultados de lo que ustedes van a recomendar en su objetivo específico 3. Así que el primer objetivo, yo recomiendo así, que ustedes son los que van a construir. Yo recomiendo que el primer objetivo para efectos de productividad, ¿no? A menor tiempo, sea el primero, pues su identificación, el segundo, la evaluación y el tercer resultado, pues ya checar precisamente hasta dónde dio esa comparación para aventurar una conclusión, beneficios y posibles ventajas del sistema. Algunas ventajas y desventajas, ¿no? No hay sistema perfecto. Y entonces, empresas, ¿qué pasaría si mi empresa sin sistema de gestión, empresas con sistema de gestión de energía? Entonces, todo eso, por eso yo, por eso no esquematizo más tareas, porque esto ya es en sí una investigación para poco a poco ir formando su aplicación. Descripción general del plan de gestión, pues reducir el consumo, optimizar los procesos, esas son las recomendaciones que ellos dan y propuestas de energías renovables. Ustedes, de acuerdo a lo que ustedes estudien, pueden buscar en internet alguna imagen que sea alusiva, ¿ok? Porque también va a estar el grado de la comunicación, la capacitación, el entendimiento y la evaluación dentro de sus propios trabajadores. Planes de gestión energético-ambiental, y ahí hablo un poco sobre la respuesta, la importancia de identificar estos impactos ambientales para hacer sinergia y cómo se va a detectar dentro de las partes de su programa de ellos. Y aquí ya ellos aventuran un programa. Ustedes pueden hacer, por supuesto, uno pequeño en donde marquen los beneficios. Ellos pues están viendo todo lo de la parte regional, la parte del clima, la zona geográfica, todo lo que es la parte de la zonificación. Análisis y discusión de los resultados, estas partes. Entonces ya estos son datos que ustedes van a ver, pero ya estas hojas son de todos los resultados del estudio. ¿Ok?
conjunto de aplicación de la 14.000, 50.000, cómo van a ocurrir los cronogramas ahora para el programa de mejora, ¿ok? Conclusiones. Ustedes también tendrán que hacer algunas conclusiones y recomendaciones, eso sí tienen que hacerlo, no importa si y bibliografía, ya sea básica o de consulta. Entonces tendrán que asomarse a esas partes. Ok, entonces esta, ¿dónde está? Ahí siguen viendo la pantalla. ¿O ya se durmieron? Sí, así es, sí estamos bien. Se ve bien, sí. Ok, entonces la tarea 4 va a ser identificar esos aspectos ambientales para correlacionarlos con ese consumo de energía, ¿ok? Entonces, esta tarea se espera el domingo 31 de octubre. Yo sé, tienen su trabajo como todos, yo también. Entonces, si no llegan a entregarla ese día, me comentan y aperturo más la fecha. ¿Ok? ¿De qué se va a tratar? Pues precisamente de lo que hemos estado hablando en estas unificaciones de las diapositivas, identificar los usos de manera cualitativa y cuantitativa del estudio. Ahora, chicos, no por ser corto el estudio, quiere decir que no sea una investigación floja, que no sea, que sea una investigación fidedigna, más bien dicho, no floja, ¿no? Entonces, que sea una buena construcción lo mayormente aproximado. Entonces, la descripción de la actividad, bueno, ¿cómo voy a lograr el objetivo? Bueno, pues hay que proponer un sistema, una unidad de estudio, aquí vimos algunas partes del ejemplo, tomar algunas cuestiones en la parte de acuerdo al tipo de sistema que estuvimos comentando, a qué nivel de estudio va a ser, corporativo, de planta, sistema, equipo. De la lista que ya identificaste, ¿cuál va a ser el punto primero que se va a resolver? ¿Cómo se relaciona el aspecto ambiental detectado con el uso de energía? No son preguntas a contestar, puntualmente, son preguntas que van a ser contestadas durante la propuesta. ¿Qué fuente de energía actual se basa el estudio del sistema? Necesitamos saber, ¿verdad? Necesitamos saber si eso es una energía eléctrica, si es gas, qué es lo que está ocurriendo, si es LP, si es de qué tipo de fuente. Y bueno, dice el marco conceptual, ya les pasé aquí ahorita el archivo en la visión, pero se los voy a enviar. Entonces, es muy poco lo que quiero sobre el marco conceptual, pero hay que relacionar sí o sí, inclusive es pregunta en los márgenes de certificación, estas cosas. Entonces, me fui más a estas partes. Marco normativo, de acuerdo a su sistema, yo usé el ejemplo de caso de bombas y bueno, para bombas es esta, ¿no? Y ya la menciono. Si es un sistema que utiliza más normas, solo las mencionan, no van a describir cada una porque imagínense cuándo vamos a terminar. La metodología dice objetivos específicos de acuerdo a la identificación del estudio. Yo es lo que propuse, ¿no? Estas tres partes. Alcances y límites del proyecto de acuerdo a la identificación del estudio, determinación de aspectos o impactos ambientales y, bueno, detectar de acuerdo a esa lista del sistema esa correlación sobre la parte ambiental y de energía. Eso es lo que ustedes van a encontrar esta semana próxima que va a transcurrir. Ahora. Este se los voy a enviar también. Este es un archivo de Excel que estuve construyendo. Es un ejemplo de una línea base de una empresa de animales procesados. Pueden ponerle el que quiera, puede ser de pollo. Por ejemplo, aquí en mi región hay uno muy famoso de pollo. Allá donde ustedes me escuchan, no sé, ¿no? Pero es un ejemplo, perdón, de cómo vamos a tabular. Tengo que decir
pues, ¿esto qué significa, no? Bueno, esto me va a medir mi consumo de energía proyectada, ¿no? Que es esta parte que está aquí. Z va a ser la varianza de intervalo que vamos a ocupar a lo último y SXY, nuestro error típico. Recordemos que si vamos precisamente a manipular la línea base, pues vamos a usar este tipo de estrategia. Así que esto es lo que nosotros vamos a realizar. Si alguien lo va a hacer con otro sistema de medición, está bien, ¿ok? Entonces, yo aquí llené mi elaboración de línea base con los meses, ¿ok? Con los meses, enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Sumé el total e hice un promedio, ¿ok? Y tomé en cuenta el consumo de energía eléctrico, el consumo de diésel, chequen las unidades, animales procesados, el consumo de energía total y el consumo de energía proyectada que voy a descubrir. Todo esto lo voy a descubrir apenas. Los colores no los pelen, no les hagan caso todavía. Esta es nada más la recopilación. Después, ¿qué tendría que ocurrir? Después de que yo ya recopilé toda mi base de datos, ¿no? Toda esta base de datos, bueno, lo que tengo que hacer es elaborar una gráfica de dispersión en las columnas de producción. Es decir, que me iría yo a esta parte, ¿no? Para describir precisamente estos tipos de gráficos. En este caso, pues, se toma uno de dispersión precisamente para hacer nuestro primer gráfico, para ver cómo está el consumo de energía total. Nada más aquí lo que hice fue meter los datos dentro de esa tabla con el historial de producción en función del tiempo. Fíjense, ahí hice producción y tiempo, ese versus, ¿no? Porque así me interesa. Pero el de ustedes pudiera ser también, a lo mejor, como hemos generado los ejemplos, puede ser por consumo de energía también, en base a ítems, en base a pues, los tipos de comportamiento diferente que pudieran tener. ¿Ok? Paso 2. En la gráfica se va a generar una línea de tendencia. ¿Ok? Entonces, ya saben, aquí le damos clic y sale el formato de tendencia. Le digo que le doy la orden, que necesito que sea lineal, ¿no? Automáticamente le digo presentar ecuación en el gráfico y le doy presentar el valor R cuadrado en el gráfico. Esta gráfica que vamos a formar de dispersión, ¿no? Con la parte de producción y consumo de energía total. Vamos a generar una gráfica de dispersión. Al generar esta gráfica de dispersión, estamos generando la línea de tendencia. Por lo cual necesitamos esta ecuación y la R cuadrada. ¿Ok? Entonces, estas partes, mediante la ecuación lineal de la formulita que ya conocemos, que está en la parte de arriba, por ahí la puse, ¿no? Lo importante precisamente es esa R cuadrada que nos va a dar esa función. Así que hay que identificar otras variables de probabilidad dentro de la curva. Esto es lo que estamos viendo en el comportamiento. Cuando nosotros ya identificamos, me voy acá arriba, cuando nosotros aquí ya le damos clic, ¿no? Ya identificamos, entonces nos da la ecuación. La ecuación que está formada precisamente con la línea de base de datos, ¿no? Posteriormente, nos va a arrojar esta parte de la selección de columnas, de acuerdo a los datos del gráfico,
Dice, nos da un resumen, esto lo da por sí solo porque le hemos pedido esa información a la columna de datos, ¿no? Nos arroja el coeficiente de determinación, ¿ok? Nos arroja también el análisis de varianza, y esto es la parte que nos interesa. Nos arroja también los coeficientes. Estas partes que yo subrayé en amarillo son las nuevas partes que me van a tomar la atención, porque es la variabilidad que tenemos. Este es el error típico que tenemos, nuestra R cuadrada ajustada. Estamos hablando de una ecuación lineal, y esos son los datos que nos arrojaría. En el paso 4, ya con los datos obtenidos, hay que proyectar el consumo de energía. Por supuesto, utilizando la ecuación. ¿Qué ecuación? La que ya nos está arrojando aquí. Ya es una ecuación de comportamiento. Aquí está. Entonces, ese 3.47x, ¿no? También ahí le pueden dar clic para aumentar. Regularmente te da 2 decimales. Yo casi siempre, yo aconsejo que sean 4 o 5 decimales en ese caso, para tener amplitud. Entonces, dentro de esa ecuación, pues voy a empezar a hacer las nuevas sustituciones. Recordando que Y siempre va a ser energía, y en este caso el consumo de energía total va a ser ese kilowatt por hora, y X siempre va a ser la producción. Esta parte de la producción es esta que está aquí, 6.711, 49.60. Yo solo hice algunos ejemplos acá abajo de multiplicación, ¿no? Eso ya se mete en la formulación y ya va arrojando los datos, ¿ok? Son estas partes de aquí, porque ya vamos a hacer precisamente la sustitución con los datos de producción. En el paso 5 dice corregir la línea de base sobre la gráfica, utilizando la varianza de intervalo. En este caso, la varianza nos dio de 0.77 y con el error. Así que como es una ecuación lineal, pues tenemos mínimos y tenemos máximos. Con esto se van a generar 2 tendencias, ¿no? Que son las partes que pusimos aquí arriba. Ahorita ya las tenemos porque yo ya las llené. Estas partes te generan automáticamente cuando tú pones la ecuación, cuando llenas esa ecuación, por ejemplo. Estas partes de la ecuación, ¿no? Para cada uno, pues, será diferente, ¿ok? Para esa parte. Esa varianza de intervalo de 0.77 nos dará la nueva tendencia, ¿no? Esta y aquí son con los nuevos cálculos que se metieron en la columna, que son estos cálculos de aquí. Y ahí se ven las partes, pues fuera precisamente de cada uno de los puntos ya que están discordantes, ¿no? Fuera de ese sistema precisamente de posición. Así que hay que estar agregando líneas de tendencia dentro de la línea superior e inferior. Hay que ver qué puntos no van a ser aceptados, que son los que están más alejados de la línea, ¿no? En este caso, aquí yo puse todo lo que van a hacer. Botón derecho del ratón, agregar línea de tendencia, aquí me falta una L, ¿no? Y todo eso les va a dar precisamente ese tipo de nuevos datos. Entonces, estos datos que están lejos se pueden quitar. La norma dice que podemos quitar hasta el 30% de los datos. Ahí nosotros solo estamos quitando 3 puntos, que son los 3 puntos referidos que coloqué como rojos en esta parte. ¿Ok? Cada uno. Entonces, después hice una reducción
para quitar esos 3 puntos. Se identifican en el gráfico. No los acepto. Están fuera de, ¿ok? Y se ajustan los tiempos. Aquí ya no tomé en cuenta ni enero, ni febrero, ni octubre, que son los puntos que salían fuera de. Vuelvo a repetir los pasos precisamente para volver a hacer mi línea. Y veo que ya salen un poco más ajustadas, ¿ok? Vuelvo a repetir los pasos y para que me vuelvan a arrojar precisamente el programa. Entonces, se hace la generación de la nueva línea, hago la evaluación del formato de números y nuevamente verifico. El paso 8 dice es validar precisamente todo esto y como ya tengo nuevos, ¿no? Ya tengo nuevos valores, en base a eso me voy al consenso. Veo qué pasa, como son 9 observaciones, recuerden que tengo 9 números aquí, ¿no? De marzo hasta diciembre, saqué 3, entonces, en cuestión de probabilidad, 9 menos 1, entonces ya voy a ajustar a mi gráfico con el 95% de probabilidad, aquí también se los pongo, con nivel de confianza 95, logrado de libertad 9 menos 1, 8, y encuentro la posición, aquí puse también la tabla de TEDstudent y tomo este valor. Entonces, de ahí ustedes van a arrojar algún tipo de consenso que se obtiene 2.3, ya es mucho menor que el valor estadístico de 15.19. ¿Dónde está el valor estadístico? Que nos arrojaba en este momento. Entonces, ha bajado mucho la TEDstudent. Hay ciertas tablas que se utilizan para esto, en donde te comenta una reglita que si es de 0 a 5 no tiene mucha significancia, si es de 5 a 7 tiene una significancia media, y si va de ese 7 a otro valor, pues es muy significativo. Entonces, para nosotros salió 0.005 y dice que de acuerdo a estos valores que nosotros omitimos, pues no se ve muy afectada, puede seguir con este 95 de confianza a esta TEDstudent, que es precisamente mi marco estadístico. Y ahí terminaría la conclusión. Si quieren que ahora sí que voy a estar como él. Si quieren que les haga el video de pues me comentan. Pero profe, digo el Inge, la verdad sí estaría bien que nos hiciera el video porque esto ya esto se ve en una certificación de Greenbelt. Viene todo lo de regresión logística, desviación estándar, la varianza, chi cuadrada. Entonces todo esto se ocupa en Minitab. Sí. Son herramientas estadísticas para analizar la variabilidad de los datos a través del tiempo. Entonces sí es un poquito más complejo. Y sí, siento que ocuparíamos que nos explicara más a detalle. Bueno, yo porque ya tuve ese curso de Greenbelt en Six Sigma, pero no sé si todos mis compañeros ya lo tuvieron. Maestra, bueno, esa línea base energética que te está mostrando prácticamente, vamos a utilizar esa o nosotros podemos crear nuestra propia línea base, digo. Para lo que es un proyecto de nosotros que es pequeño, que no es algo muy complejo, bueno, hay líneas bases energéticas mucho más sencillas, mucho más prácticamente muy didácticas, prácticamente a lo que se va a utilizar, ¿no? Sí. Digo, porque está bien, pero está muy complejo. ¿Quién me habla? Porque no veo mi pantalla nada más. Francisco, maestra. Entonces, hay líneas bases muy menos complejas, o sea, más chiquitas, y simplemente utilizar las fórmulas que pide. Realmente la norma nos dice que nosotros creemos nuestras propias líneas bases. Claro. Sí, o sea, no nos obliga a utilizar una línea base energética oficial. Ninguna herramienta. Así es. Entonces nosotros podríamos crear
sea, con nuestro proyecto, a las especificaciones de la complejidad de nuestro proyecto, Sí. Pues nuestra propia línea base. Sí, es correcto. Es correcto, Francisco. La norma, así como en la parte ambiental, no te sesga a utilizar una sola herramienta o dos o tres, o mientras la herramienta ya esté consensuada a nivel científico, no hay ningún problema. Ajá. Entonces, yo porque, bueno, esta es la que se estila, ya las demás son software, pero todas salen precisamente de esta parte, o es la parte profesional, ¿no? No es necesario que tomen esta herramienta, por eso les empecé a comentar, ¿no? Ellos utilizaron, por ejemplo, en el ejemplo que les voy a enviar, ellos utilizaron una de Leopold, también es a nivel consenso científico muy conocida. Esta es otro tipo para generar la línea base, y sí, es dependiendo del grueso, no es la única tampoco herramienta matemática que se puede utilizar. Pueden utilizar la que ajuste o adecue a ustedes, ¿es correcto? Sí, claro, al final sigue siendo un indicador, pero sí, prácticamente es más para la 50.001. Leopold es como un poquito más a la pegada a lo que es impacto ambiental, a la 14.000. Ajá, a la 14.000. Pero sí, entonces sí, nada más quería saber eso, si nosotros podemos utilizar nuestra propia línea base para que la diseñemos pues prácticamente a nuestra complejidad, pues, de nuestro proyecto. No, sí, debe ser así. Ok, sí, nada más era la duda. Entonces, igual otro comentario por ahí. Sí. Bueno, no sé si podríamos cambiar la fecha de la actividad número 3, pasarla al martes, para que pues así también nos dé tiempo, porque prácticamente pues ya mañana tendríamos que entregar la actividad 3, y para que nos pudiera abarcar un poquito de tiempo igual en la actividad 4. Ok, sí, Francisco, entonces sería de lunes a martes cada actividad. Ándale, digo, no sé, los demás están de acuerdo para poder abarcar un poquito más de tiempo, ¿no? Digo, por cuestiones de trabajo a veces pues no nos da tanto tiempo de reunirnos como equipo, ¿no? Solamente estamos argumentando, pero pues prácticamente los fines de semana es como que pues sí podemos lograr reunirnos, ¿no? Mañana pues mi equipo, mañana nos vamos a reunir. Claro. Pero, sí, sin pues, problema. Sí, tiempo. Sí, claro. Ok. Muchas gracias, maestra, muy amable. Sí. Nada más para reconfirmar. Híjole. La tarea que tenemos para mañana sería para el martes, ¿no? Bueno, miren, yo la tengo contemplada para ¿qué? Si es para mañana, ¿verdad? Pues puedo darle esa elongación al tiempo para que la puedan entregar el martes. Sí, por favor. Gracias. Sí, está bien. Sí. Nada más para confirmar, bueno, considerando que está el ejemplo del sector ¿cómo es que se llama? Ay, el sector ay, acá lo tengo. El sector residencial. ¿Cómo vamos a pegar ese mismo enfoque? No, yo por eso hablaba de diversos tipos de sistemas. No sé ustedes si se van a dedicar a esa parte de la luminaria o a otros tipos de sistemas. No, pregunto porque, bueno, me confundo un poquito con el trabajo de la tarea 2, donde menciona ámbito nacional de consumo energético en el sector residencial. Ajá. Sí, venía ahí porque se los puse a manera de ejemplo, como el ejemplo que les voy a enviar. No quiere decir que sea exactamente de ese tipo de ámbito. Sí es cierto, sí lo puse así. Sí, como que me generó confusión, y más que veo el ejemplo y dije, no, pues va a ser... Harley, ¿por qué no me preguntaste en el WhatsApp? Perdón. Sí, chicos, pregúntenme para que puedan avanzar. Sí, yo lo puse con el hecho de que lo hiciéramos de acuerdo a ese tipo, pero puede ser si es que quisieran agarrar ese tipo de rubro o otro tipo de estudio, pudiera ser. No es necesario que a fuerza sea de ese. Ok, está bien, gracias. Ok, gracias, Harlet.
Bueno, chicos, son 10:05. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, sugerencia. Voy a volver a pasar aquí lista. Ay, no sé si alguien está hablando, se escucha entrecortado. Maestra, una pregunta. Sí. Si pusiéramos este sistema de gestión de energía y la producción más limpia, ¿cuál sería primero? No sé, o sea, ¿cuál sería una consecuencia de? No considero que una sería consecuencia de otras. Creo que sean paralelas. Pero, por ejemplo, si ya tienes identificadores de producción más limpia, cuando se detectan todas las barreras hacia la mejor, todos los indicadores y ya tienes esa identificación, puedes utilizarla para tu sistema de mejora, porque producción más limpia pues está basada también en esa parte de la mejora, así que no hay ningún problema. Podría ocurrir paralela 14,000, 50,000 o podría ocurrir primero PML y después el ámbito de las 50,000. Ok. Gracias. Ok. Ok. Bien, chicos, pues creo que terminamos y no hay más preguntas. Los veo. Cualquier duda, comentario, pueden comentarme ahí en el WhatsApp, ya saben, igual de manera personal, tengan la confianza de preguntar para que puedan avanzar también. ¿Ok? Ok. Ok, chicos, buenas noches. Ya pasé ya bajé la lista requerida del día de hoy. Entonces, los veo, no me despido porque ahí vamos a estar en contacto. Cualquier cosa que tengan dudas, pues no duden en preguntar. Ok, hasta luego, chicos. Un fuerte abrazo. Cenen rico. Gracias. Buenas noches. Gracias, Inge. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, chicos. Hasta luego.